Hola amigos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Global News, servicio informativo del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Zulia. En este esfuerzo que estamos haciendo para intentar vencer la censura en Venezuela. Y precisamente el tema que hoy nos ocupa está súper relacionado. Y es una investigación, un informe que se presentó recientemente, el 24 de septiembre, en la ciudad de Caracas, por el Instituto Prensa y Sociedad Capítulo Venezuela, referido a los desiertos informativos, un atlas de Venezuela. Este va a ser el tema que vamos a abordar en el día de hoy y ya se encuentra con nosotros, a quien queremos saludar y dar nuestro agradecimiento por permitirnos abordar este tan importante informe. Daniela Alvarado Mejía es periodista investigadora, es egresada de la Universidad Central de Venezuela y es la coordinadora de Libertades Informativas y Derechos Digitales del IPIS Venezuela, el Instituto Prensa y Sociedad en nuestro país. Muchísimas gracias, Daniela, por atendernos a esta hora. Gracias a ti, Leti, por concedernos también este espacio para hablar de este estudio tan importante y bueno, tener esta conversación para profundizar un poco más en lo que representa este estudio para Venezuela y bueno, para también el resto del mundo, ¿no? Que también tenga un impacto internacional esta situación pues tan grave que está viviendo el ejercicio periodístico en Venezuela y bueno, entremos en detalle, ¿no? De lo que fue este trabajo y bueno, lo que es porque digamos que sigue en desarrollo, esto es solamente el comienzo y bueno, nos entusiasma mucho pues continuar, ¿no? con esta investigación. Así es, hubo un titular que de verdad que impactó. 5 millones de venezolanos están en un desierto informativo. Esto fue, en cuanto a las noticias, esto fue la primera frase contundente que se desató o se destacó a raíz de la presentación de este informe. ¿Qué implica que 5 millones de venezolanos vivan en un desierto informativo? ¿Qué son los desiertos informativos? ¿Qué implica esto? ¿Qué significa? Así es, Leti. Bueno, aquí aprovecho para compartir una presentación en la Por que favor. cuento un poco lo que fueron estos hallazgos y bueno, resumo. A ver, ok, perfecto. Así es, tú hablas de 5 millones de venezolanos que viven en desiertos de noticias y la verdad es que la cifra es mucho más alarmante porque cuando hablamos de estos 5 millones de venezolanos, nos referimos a este primer hallazgo que nos arrojó esta investigación en la que dimos cuenta de 90 municipios de los 335 que tiene el país y que estos 90 municipios, debido a que es insuficiente la cobertura de informaciones a través de medios tradicionales como el periódico, la radio, la televisión y los medios digitales, pues se encuentran, ¿no? En esta categoría, en esta clasificación de desiertos informativos, porque son zonas donde pues no hay una cobertura informativa sobre lo que sucede en esas comunidades y por supuesto estamos hablando de ciudadanos que no tienen acceso a lo que es su acontecer diario, ¿no? Y no pueden entender ni saber qué es lo que pasa, ¿no? En su realidad cotidiana, y esto por supuesto tiene un impacto significativo en lo que es la toma de decisiones de estos ciudadanos, ¿no? Y de hecho, cuando analizamos, ¿no? cuáles son los municipios que se encuentran en situación de desierto moderado, es decir, lugares donde tampoco también es escasa la información, donde no son suficientes los medios que hagan este trabajo de cobertura informativa, entonces estaríamos hablando de 14 millones de venezolanos que viven en esta situación, es decir, casi el 50% de la población venezolana. Hablamos decíamos 5 millones, casi 14 millones, casi el 50% que presenta fallas. Ustedes a través de IPI, a lo largo de los años, han hecho también investigaciones sobre estos bloqueos digitales que incluso han llegado a la conclusión que se tratan de situaciones intencionales, más allá de accidentales por circunstancias de accidentes eléctricos, ¿no? Así es. Sí, si bien
Ajá, No, 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 continúa, disculpa. continúa tú. Ok, gracias. Sí, cuando hablamos de bloqueos digitales, aunque no son el foco, no forma parte de los Ujú. temas que abordamos en esta investigación, sí vemos con preocupación cómo se sigue ejerciendo, cómo se sigue implementando este tipo de censura en los portales de noticias digitales, incluso en las herramientas de redes sociales, porque justamente son este tipo de plataformas informativas las que tienen ahora un mayor alcance para la Ujú. ciudadanía venezolana. La población venezolana ahora se informa o se informa mayormente a través de estas plataformas. Entonces, cuando vemos que ahora estos espacios, luego de que la censura y la misma situación precaria de los servicios públicos, y pues sí, el impacto de la crisis también ha representado un obstáculo mayor para los medios tradicionales. Vemos que ahora son las plataformas digitales quienes están viéndose restringidas y esto, por supuesto, pues nos preocupa porque, bueno, nos preguntamos, ¿no? ¿Por dónde ahora se puede informar a la gente de una forma responsable en la que puedan recibir contenidos confiables, ¿no? Y por eso es trascendental el papel de los medios de comunicación que están tomando estas plataformas para Ujú. tratar, ¿no? de evadir lo que es la censura en sus plataformas oficiales, ¿no? Bueno, Claro. donde pueden dar cuenta de los contenidos de una forma pues más exhaustiva que en comparación pues con cómo se hace en las redes. ¿Qué elementos, qué indicadores tomaron en cuenta para clasificar un municipio o una zona como desértica? Ok, sí, esto lo podemos ver en esta lámina cuando hablamos de la metodología del Ujú. trabajo. Nosotros recibimos los testimonios de más de 600 personas. Encontramos esta información gracias al trabajo exhaustivo de nuestra red de corresponsales y colaboradores presentes en los 24 Ujú. estados del país. Conformamos este equipo de 52 Dos periodistas. periodistas. Sí, y quienes ellos se encargaron de pues, buscar los testimonios de ciudadanos que podían ser trabajadores de medios de comunicación, locutores, funcionarios públicos, médicos, docentes, abogados. La idea es que pudiéramos llegar a ese ciudadano de a pie que pues conoce también cómo es esa cobertura en su Claro. comunidad y que incluso pues tienen un rol de líderes comunitarios, ¿no? Pues tienen una idea mayor o más clara de cómo se ejerce el periodismo en sus localidades, ¿no? Ujú. Entonces queríamos que estas personas nos contaran, bueno, ¿cuáles son estos medios? ¿Cuántos son los medios que se encargan de ese levantamiento de información de temas locales? Y a partir de allí, de esa consulta que hicimos, pues recibimos más de 1000 respuestas en las que se detallaba, bueno, estos son... Bueno, estamos teniendo, Daniela está en Caracas y estamos esperando entonces que se reconecte porque ciertamente, bueno, para quien esté en Venezuela se dificulta un poco la conectividad. Vamos a esperar a que logre comunicarse de nuevo con nosotros. Por acá la tenemos. Okay, Forma parte de este problema que tenemos de conectividad y de comunicación. Hablábamos, Daniela, así es. sobre precisamente la metodología. Preguntaba antes de esta breve interrupción cuáles eran los indicadores que determinaban declarar una zona como desierto moderado, como estoy leyendo en la lámina, o Así no es. desierto. Cuando tú hablas de medios, y continúa con tu explicación, cuando tú hablas de medios, ¿te refieres a qué? ¿A emisoras locales? ¿A, a, a páginas web, a redes sociales? ¿A qué refieres cuando dicen, bueno, un medio, dos medios, tres medios? Sí, en esta primera fase de la Ujú. investigación nosotros quisimos encontrarnos en empresas de medios o medios comunitarios, ¿no? Ujú. Pueden ser medios privados, estatales, comunitarios, pero nos enfocamos en que fuesen estrictamente medios de comunicación y no quisimos incluir a las redes sociales porque Claro, requerían un análisis, una precisión pues mayor, más claro. mayor, ¿no? Entonces decíamos, bueno, al final
Sabemos que las redes sociales no son medios de comunicación como tal, sino que son plataformas a través de las cuales los mismos medios de comunicación pueden informar. Entonces, hacer esa distinción nos pareció importante. Sin embargo, no dejó de ser un dato de interés que al momento de hacer esta consulta, los mismos ciudadanos, los mismos participantes nos hablaran de medios digitales que en realidad eran redes sociales. Nos decían, mira, el único medio que nosotros consultamos aquí es este, y resultaba ser una cuenta de Facebook o de Instagram. Entonces nos llamaba la atención, ¿no? Cómo ahora estos medios que son cuentas en redes sociales y que probablemente ya estemos hablando de una nueva definición de los medios de comunicación en estas plataformas, son ahora los canales principales o los únicos canales en los cuales las personas consiguen información de interés sobre su acontecer diario, cotidiano. Claro. Entonces, al recibir esta información de medios, que en este caso fueron emisoras de radio, televisoras, periódicos y medios digitales, nativos o portales, versiones digitales de medios tradicionales, como ocurre con los periódicos y con la radio. Y pues allí definimos las 3 categorías que tú mencionabas antes, que son los municipios en situación de desierto moderado y de no desierto. Entonces vemos que los municipios en situación de desierto son los municipios, en el caso de los municipios pequeños, porque además hicimos una separación del tamaño poblacional de estas localidades, porque es pues también un factor importante al momento de definir, ¿no? Cuál es esa situación, cuántos ciudadanos realmente ven su derecho de acceso a la información limitado. Entonces veíamos cómo en los municipios pequeños entraban en la categoría de desierto cuando solo se refería a ningún medio o uno solo. En desierto moderado si se refería en más de un medio, y en desierto, o dos medios, perdón. Sí. Y en no desierto cuando se referían 3 medios o más. Y así ocurría con los municipios medianos. En categoría de desierto, al igual que los municipios pequeños, de 0 a 1 medio, luego 2 a 3 medios, desierto moderado, y no desierto cuando se referían 4 medios o más. Y por último, en los municipios grandes, pues de 0 a 2 medios entra en la categoría de desierto, porque son municipios que tienen más de 100.000 habitantes. A eso iba. La población pues es considerablemente mayor a un municipio pequeño que puede tener hasta 5.000 habitantes, o sea, son poblaciones pequeñas, menos de 25.000 habitantes. Y en estos municipios grandes, la categoría de desierto moderado va de 3 a 4 medios, y la de no desierto de 5 medios o más. Entonces vemos cómo varía dependiendo pues de la cantidad de habitantes en estos municipios. Y para definir, tuvimos como referencia para este estudio las proyecciones demográficas del Instituto Nacional de Estadística, el INE, con base al censo del 2011. Ahora, Daniela, en este estudio que se basaron en la densidad poblacional de cada municipio, que determinaron desierto moderado, no desierto, en función de la cantidad de medios, preferiblemente de impacto local, por lo que estoy entendiendo. ¿Qué municipios, qué estados le encendieron las alarmas cuando evaluaron y analizaron los resultados? Sí, al momento de hacer la revisión nos dimos cuenta que estados, por ejemplo, como Táchira, fueron donde se concentró el mayor número de desiertos de noticias. De sus 29 municipios, 11 se encuentran en la categoría de desierto, y vemos que solamente 4 de ellos se encuentran en la categoría de no desierto. Es decir, que la mayoría de los habitantes en este estado viven en zonas donde es insuficiente la cobertura informativa, ¿no? Y esto también habla pues de estados, regiones en las que la situación, por supuesto, de crisis, de restricciones de acceso a servicios básicos, pues también se ha visto más grave, ¿no? Si bien esto es una situación generalizada en este momento,
son regiones que ya desde hace varios años presentaban características pues donde se podía evidenciar una mayor agudización de la crisis. Por ejemplo, en el caso de Zulia ocurre algo similar. Cuando vemos el estado Zulia, encontramos que 7 municipios están en situación de desierto, pero 17 están en situación de desierto moderado. O sea, solamente 4 municipios, si no me equivoco, están en situación de no desierto. Entonces es un escenario similar al de Táchira, y vemos pues que en el caso de Zulia ha sido también importante la gravedad del colapso de los servicios públicos, el acceso a la electricidad, a la internet, las telecomunicaciones. Son estados donde ha sido pues más intensa, más intenso el impacto de la crisis, y que además en el caso de estos 2 estados, por ejemplo, vemos que también tienen características como comunidades fronterizas, y en el caso de Zulia pues también tenemos las comunidades indígenas, y son zonas pues más vulnerables, ¿no? Donde se ve el ejercicio de los medios de comunicación pues más limitado, ¿no? Debido a esta situación. Ahora, ¿qué riesgo corre un ciudadano que habita o reside, por ejemplo, en una zona declarada como desierto informativo? ¿Es más dependiente? En relación a la política de gobierno, ¿no? Hablamos de ese tipo de dependencias porque, por lo que interpreto, una persona que habita en una zona que aparte del que vive el día a día de esta crisis, que vive agobiado por la situación económica, por la situación del COVID, por la falta de agua, por la falta de electricidad. O sea, vive una crisis agudizada, y encima de ello la única información que puede recibir es la del canal del Estado. Entonces, ¿a qué riesgos se puede someter un ciudadano hablando desde el punto de vista informativo? Sí, como mencionas, se trata de ciudadanos que son aún más expuestos a lo que son los contenidos, las informaciones oficiales a través de estos medios que solamente hacen cobertura, eco de ese discurso. Y por otro lado, son personas que se ven más vulnerables ante la desinformación, las noticias falsas y lo que llaman pues la infodemia, ¿no? Son ciudadanos que se ven pues más expuestos a estos contenidos, y esto por supuesto afecta su toma de decisiones, el cómo ellos se desenvuelven dentro de su comunidad, que ellos conozcan lo que sucede a su alrededor y puedan saber qué hacer de manera responsable, ¿no? Además, ¿no? Que puedan tener pues un criterio más claro de cómo actuar frente a una situación además como la que estamos viviendo en este momento, ¿no? De emergencia nacional debido a la pandemia, ¿no? Y sobre todo en temas tan delicados como los temas de salud, que no haya espacios, canales donde ellos puedan acceder a informaciones ampliadas, que hablen con detalle, con profundidad del impacto, ¿no? de esta situación sobre sus vidas. Es una situación pues que preocupa, y que pues vemos cómo al final esto incide mucho en cómo las personas también se ven limitadas en cuanto a acceder a un apoyo que necesiten en los mismos centros de salud. O sea, que ellos no tengan acceso a esa información que puede salvar vidas, por ejemplo, Claro. es muy grave, es muy grave. O Y por sencillamente eso, organizar su cotidianidad, el suministro de así combustible, es. saber de horarios, saber a qué atenerse, porque lamentablemente la información o la narrativa de gobierno tiende a normalizar la crisis. Porque además otro punto es que son ciudadanos que sienten que no pueden ser escuchados, no pueden manifestar tampoco sus necesidades. Y esto también es importante, ¿no? Que ellos que no puedan contar con un espacio en el que pueden hablar de esa realidad que los agobia, de los problemas que deben padecer, y que sientan pues que todas estas necesidades están llegando a un lado en el que pueden encontrar alguna solución, por ejemplo. Eso es súper importante, y por eso
En este punto me gustaría también mencionar la importancia de todas estas iniciativas de los propios periodistas y medios de comunicación que van directamente a las comunidades, ¿no? Que tienen esa conversación con la ciudadanía para saber, bueno, por lo que están pasando, ¿no? Y yo sí creo que nada más con el hecho de dar ese pequeño espacio, ¿no? De cobertura en el que ellos sientan que pueden hablar, expresarse con libertad, con seguridad, sin que se sientan expuestos, además, es clave, ¿no? Para pues, el ejercicio de cualquier democracia, ¿no? Además. Entonces, creo que eso también es clave, ¿no? Pensar en el impacto de este tipo de iniciativas que yo he visto que han realizado periodistas, medios de comunicación, incluso un espacio como este, ¿no? En el que podemos conversar y hablar de este tema, y esto, digamos, es pensándolo, bueno, fuera como de esos entornos que tienen que ver, pues, con un medio de comunicación tradicional, que es justamente el que se ve más restringido, ¿no? O sea, tener la oportunidad de un espacio en el que podemos hablar, vernos y no pensar, bueno, si esto está siendo bloqueado, Claro. si tenemos que seguir una línea específica de discurso porque no podemos mencionar esto y lo otro. Todo eso pues cobra una gran importancia en un momento en el que la censura y la misma situación de internet, de electricidad, pues se han convertido en una restricción pues muy recurrente, ¿no? Al momento de ejercer pues espacios informativos y de periodismo, ¿no? Ese ha sido un poco la intención que hay detrás de Global News, que es este espacio, no solamente los viernes las entrevistas, sino que le damos la oportunidad a periodistas de lunes a viernes que están en todas partes del mundo. Tenemos reportes de venezolanos que están en Argentina, de venezolanos que están en España, que están en Chile, que están en Colombia, y bueno, abriendo esta información, porque creo que es sumamente necesario. En Caracas hay excelentes iniciativas, está Dame Letra, está lo del Notibus, amén de todas las posibilidades que ha abierto el Pitazo, también a través de mensajería de texto. Es de verdad interesante a lo que nos ha llevado esta situación de censura. Tenemos el estado, nos reflejaba una realidad del estado Táchira, que es el que tenemos aquí en pantalla, ¿verdad, Daniela? Así es. Sí, este es el estado Táchira. Quisiera que, si no es mucho pedir, que nos destacara lo que consideras el hallazgo más importante de los estados que tienen allí en ese informe que nos estás mostrando, por favor. Sí, bueno, en el caso de Táchira, pues también, como te mencionaba antes, vemos que en el caso de los municipios fronterizos, los municipios que están más aislados, ¿no? Lo que está alrededor digamos, lo que es la zona metropolitana capital, suelen ser los espacios donde los medios de comunicación pues tienen mayor presencia, y en esas localidades, pues los ciudadanos encuentran mayores posibilidades para informarse, pero cuando vamos a estas zonas más aisladas, y esto ocurre en general con todos los estados del país, no es una situación exclusiva de Táchira, incluso un hallazgo interesante que vimos en esta primera fotografía, ¿no? de este estudio, fue que estados, por ejemplo, como Aragua, incluso en Miranda y en el mismo distrito capital, la situación de acceso a medios de comunicación también es limitada, ¿no? Y en el caso de Aragua y Miranda, pues también vemos cómo el impacto de la crisis, ¿no? Ha cobrado mayor fuerza, sobre todo desde el año pasado, cuando ocurrieron los apagones masivos. Yo creo que 2019 efectivamente fue un año en el que pues hay un antes y un después en cuanto al ejercicio periodístico, y vemos, ¿no? Cómo incluso en ciudades como Caracas, pues no son la excepción, ¿no? Cuando se trata de acceder a noticias sobre esa realidad, ¿no? De estas zonas geográficas específicas, ¿no? Porque si bien pues en este estudio nos concentramos en lo que es la información local, también nos dimos cuenta
que muchos de los medios referidos son medios de alcance nacional. Entonces eso también, ver las características de esos medios de comunicación, de su línea editorial, de su línea informativa, de su naturaleza, si son privados o estatales o comunitarios. Uno de los hallazgos fue que la mayoría de los medios referidos son privados, ¿no? Y no tiene que ver con que sean los medios que tienen mayor presencia en el país, tiene que ver que son los medios en los que los participantes consideraron que sí encuentran información relevante sobre su comunidad, ¿no? Es en estos espacios, o sea, que a pesar de la censura, de estas restricciones que padecen en los medios como la radio, como la televisión, y los propios medios digitales con los bloqueos, pues siguen siendo los medios de referencia cuando se trata pues de consultar contenidos de interés, ¿no? Y eso es importante. Qué interesante. ¿De qué otros estados tienes referenciados allí en el informe? Bueno, en las láminas quise destacar sobre todo la situación de Táchira Táchira. y Zulia, por ser, por supuesto, dos estados fronterizos, ¿no? Sí, Además de estratégicos, el Táchira así tiene es. su importancia, el Zulia, por supuesto, su importancia también por ser la segunda capital de Venezuela, y imagínate tú en la condición en la que se encuentra, ¿no? Así es. Pero si no hay, no hay inconveniente, les podría compartir el site y mostrarles el mapa general para que pues tengan una idea. Como tú lo estimes y como tú creas que sea conveniente y de provecho para las personas que van a tener acceso a esta entrevista y que pueda servir de interés, y también para que tengan referencia de la página web donde pueden conseguir esta Así es, información, porque así es es. sumamente interesante. Sí, aquí pueden ver el mapa nacional pues y la situación por estados, ¿no? No solamente van a ver la clasificación por el tipo de desierto, sino que pueden ver, por ejemplo, en el caso de Zulia, que les comentaba anteriormente, bueno, el número de habitantes, la estimación, el número de medios que se reportaron, que en el caso de Zulia fueron 14 medios de comunicación. Les decía que 7 de los 21 municipios están en situación de desiertos de noticias, y de los medios reportados, la mayoría, o sea, 10 de ellos, 10 de los 14 medios referidos son medios digitales, solo 2 emisoras de radio y 2 televisoras, ¿no? Entonces esto nos da una idea, ¿no? de como las posibilidades de consumir de los ciudadanos en este estado, ¿no? ¿Cuáles son los medios, esos espacios donde consiguen información de interés? Y claro, que sean justamente los medios digitales los que tienen una mayor presencia en los municipios en Llama la cuanto a atención. que son los más consultados, llama la atención, y que además uno se pregunta, bueno, ¿en qué momento los ciudadanos pueden realmente consultar estas informaciones en sus plataformas digitales, ¿no? Pero en que lo hacen a través de sus teléfonos, a través de sus computadores, y bueno, en un escenario donde las telecomunicaciones tienen fallas recurrentes, al igual que el servicio de energía eléctrica y el internet, ¿no? Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cuáles son esos momentos en los que los ciudadanos pueden acceder a estos contenidos informativos? Y por eso veíamos cómo las redes sociales que presentan estas informaciones de una forma pues más condensada, son más como cápsulas, o incluso las mismas redes sociales como WhatsApp se han convertido en las Instrumentos referencias, ¿no? informativos, así es. Así es. Entonces, claro, nos llama la atención porque si bien estas plataformas, en estas plataformas los medios de comunicación tienen presencia, se están abriendo camino en estos espacios, eh, también deben enfrentarse a un largo listado De de otras inconvenientes. cuentas, de inconvenientes en los que
pues allí la desinformación y la difusión de noticias falsas, pues hay que buscar, ¿no?, la manera como de ver cómo la gente me encuentra, me lee dentro de este mar de información que cada vez pareciera ser pues más grande, ¿no? Así Y, es. y eso llama mucho la atención. Entonces, bueno, hablando un poco más de los estados, también veíamos Aquí como tengo en Apure. pantalla la presentación. No tengo la Esto, página web. esta es la página web, no sé si la pueden ver, que se ve el mapa nacional. No, en pantalla queda aquí Sigue la reflejada la presentación. presentación. Pero no te ocupes, no te ocupes. Ahora Ok. compartimos la página web que es. La página web es ipisvenezuela.org/desiertos de noticias. Déjame ver si se puede de forma rápida. Ajá. No sé si la pueden ver ahora. Aquí está la página. Allí, tal vez tú la ves, acá lo que se observa, o por lo menos se observa en mi pantalla, es la presentación en la lámina de los Ok, hallazgos. Si no, proseguimos. ok, Aquí ya ok. la vemos. Ahí está el mapa de Venezuela. Ok, perfecto. Ajá. Allí pueden ver la página web y verán que Allí, si ven en la parte superior, está la dirección de la pantalla, donde está el cursor que está marcando Daniela, donde aquí. pueden encontrar esta investigación que, como ven, es sumamente importante y nos pone en contexto sobre la realidad informativa en nuestro país. Lamentable realidad informativa. Ajá, Daniela. Sí, perfecto. Aquí pueden ver en la página no solamente la situación por estados, pueden ver incluso unos textos que preparamos en el que hablamos de la situación en Táchira, en Zulia, en Mérida y Apure, estados que pues consideramos importante destacar justamente porque son estados en los que vemos que hay pues un escenario pues, también más grave porque son estados donde hay zonas fronterizas y comunidades indígenas y creemos que justamente estas localidades están siendo especialmente vulneradas, ¿no?, en la actualidad. Entonces hablamos un poco, ¿no?, de lo que fueron los resultados específicamente en estos estados y además contextualizar, ¿no?, esos datos, ¿no?, dentro de esa situación actual que viven los ciudadanos que habitan en estas regiones. Nosotros además hicimos infografías sobre los hallazgos y allí pueden ver de forma pues más resumida Claro, el nivel de estas detalle de verdad que es informaciones. excelente. Mis Sí. felicitaciones a Aquí yo Lipis por este había, esfuerzo. Ahora no, continúa tú. sí. Aquí estamos No, explorando la página. genial, sí, ustedes pueden verla con calma. No sé si quieres hablar de otro punto en específico de lo que fue la No, investigación. claro, claro. Respecto a la investigación, habíamos abordado parte de la metodología y me interesaría, y eso ya forma parte de la presentación que tú tienes, Ok, de descubrir los hallazgos, que son esas informaciones de interés que llaman la atención y que al final del día son el objetivo de este tipo de investigaciones, ¿no? así es. Sí, como te mencionaba, nosotros recibimos 1.113 respuestas de los participantes en este estudio y el 47% de las menciones corresponden a medios digitales, ¿no? En segundo lugar, con un 36%, fueron las radioemisoras y solo el 6% refirieron medios impresos, ¿no? Entonces vemos cómo la situación de los medios impresos, pues realmente ha significado, ¿no?, como la desaparición de La algún merma. modo, así es, de estos medios que pues en algún momento fueron los principales referentes, ¿no?, del periodismo venezolano y pues que en este momento no tienen un alcance relevante para los ciudadanos
y pues esto tiene que ver justamente con la desaparición, la censura, la situación El control del papel precaria. periódico. Así es, porque por el acceso a insumos que se ha visto pues realmente limitado y hablamos de medios que incluso en el caso de Mérida, por ejemplo, veíamos como el diario Pico Bolívar. El diario de Mérida, el diario El Vigilante, el Pico Bolívar. Así es. Tanto. Reducidos. Son medios que se han visto reducidos casi a la nada y que incluso ya no cuentan con digamos, un equipo periodístico que se encargue de hacer el levantamiento de esas informaciones, sino que lo que hacen es replicar las informaciones de otros medios y colocarlas en las 4 páginas que imprimen. Y pues realmente es lamentable, ¿no? Porque además son diarios que ya salen pues de vez en cuando, ¿no? Semanalmente, Sí. incluso Sí, cada 15 días. muchos han pasado, la mayoría pasaron del impreso al digital. Así es. Los pocos que han podido pasaron de ediciones diarias a ediciones semanales y si acaso no quincenales. Se han visto obligados a reducir su paginación, o sea, un tema más que grave, alarmante. Así es. Continuemos, Daniela. ¿Con qué otros hallazgos se encontraron? Sí, entonces, bueno, ya hablando específicamente de la presencia en los municipios, pues vemos como los medios digitales ocupan el mayor porcentaje con un 68% y las radioemisoras de nuevo en segundo lugar con un 66%. Es decir, la radio todavía tiene Penetración e impacto. Exacto, en la población venezolana no es un medio que se ha dejado de consultar. Sin embargo, pues vale destacar que eso no significa que los ciudadanos puedan acceder o tener acceso a estas plataformas, escuchar este tipo de medios con frecuencia o con la frecuencia habitual como en años anteriores, ¿no? Porque son medios tradicionales que también deben enfrentar la restricción de contenidos. Vemos cómo especialmente en la radio ha habido una reducción de los espacios de opinión, por ejemplo, ¿no? Entonces ver hasta los mismos espacios informativos. Así es. Entonces vemos cómo la calidad de los contenidos que se difunden en estas plataformas, pues también debe ser analizada y se debe tener en cuenta al momento de ver estos datos, ¿no? Realmente pues son medios por los que la gente se está informando, pero ¿de qué manera? ¿Cómo es esa información? ¿Con qué frecuencia las personas la reciben? ¿Cuál es el alcance de esos datos, ¿no? Porque incluso de pronto pasaba que en un mismo estado referían una estación de radio y en municipios pues cercanos no la mencionaban. Entonces vemos cómo la situación puede variar incluso en localidades pues que están una al lado de la otra. Claro. Y lo que mencionaba antes, pues ver también lo que es la situación de los medios privados, ¿no? Que en total representaron el 79% de las menciones. En el caso de los medios comunitarios, sumaron 13% de las menciones y los medios estatales solo el 6,65% de las respuestas enviadas por los informantes. Entonces, bueno, retomando lo que mencionaba antes, pues vemos cómo son los medios privados en donde la gente pareciera pues encontrar esos espacios donde sí puede acceder a información relevante de su interés para pues mantenerse al tanto de lo que sucede, ¿no? A su alrededor. En cambio, pues los medios comunitarios y estatales no parecen representar pues un mayor o una fuente de información en la que la ciudadanía pueda decir que puede enterarse de temas que consideren relevantes, y esto tiene que ver mucho con la información oficial, ¿no? Si vemos que son medios que se limitan a la difusión de música, de contenidos más de entretenimiento, por supuesto que no van a ser referidos, ¿no? En este tipo de estudio, ¿no?
y entender, ¿no? Que en este caso, esta investigación, no nos enfocamos específicamente en ver cuántos medios existen en estas comunidades, cuántos medios hay en Claro. cada municipio, sino cuántos medios se dedican a hacer esa cobertura, ese Y que son ejercicio. referenciados por los ciudadanos. Así es, Parte de allí. así es. Ahora, cuando se realiza este tipo de investigaciones profundas, serias, con una metodología establecida, tiene una intención, busca un fin, más allá de alertar o de revelar una situación alarmante, grave, buena, positiva, mala. Todo tiene su fin. Este informe, que repetimos, fue presentado el 24 de septiembre, es reciente, pero ya ha sido enviado a diversas instancias, organismos internacionales que velan, al igual que IPIS, por la libertad de información, la defensa de la libertad de información. ¿A qué instancias han elevado esta información y cuál ha sido el impacto de la misma? Sí, nosotros con este estudio nos interesa, ¿no? Que tanto otros medios de comunicación a nivel nacional, internacional, estén al tanto, ¿no? De esta realidad, porque en el caso de Venezuela esto es un estudio sin precedente. En América Latina nosotros tomamos como referencia lo que fueron las investigaciones de Colombia y de Brasil, que también abordaron este tema en sus países y dieron cuenta, ¿no? de ese escenario de desiertos de noticias en estos países. Pero en el caso de Venezuela hemos buscado, ¿no? Que estos hallazgos se vean pues impulsados a nivel internacional, incluso en estas audiencias frente a la CIDH nosotros hablábamos de los hallazgos de esta investigación y veíamos cómo el relator para la libertad de expresión también tomaba como referencia este estudio y destacaba la importancia de hablar de esta censura por ausencia, ¿no? De cuál es este escenario de medios de comunicación en el país y dar cuenta, ¿no? De ese deterioro del ejercicio periodístico cuando hablamos del cierre de medios de comunicación, de la censura y del impacto de la crisis de servicios públicos y cómo eso afecta, ¿no? el ejercicio del periodismo en el país y pues que es un tema pues de interés, sobre todo hablando, ¿no? Como del derecho a la libertad de expresión y del derecho de acceso a la información pública. Sí, eso se socava el derecho del mismo ciudadano de recibir información oportuna y Así es. veraz, además. Esta investigación, tú bien decías al inicio, fue desarrollada por una red de periodistas. Estos periodistas, a través de qué manera obtenían esas respuestas que ustedes contabilizaban, ¿no? Entrevistas Sí. directas, ¿cómo era el reporte? ¿Tenían un instrumento de investigación, tipo encuesta, tipo Así es. sondeo? ¿Cómo fue un poco aguas abajo la metodología implementada por ustedes? Sí, nosotros al momento de querer pues entender, ¿no? Esta situación, cuántos medios cubren las informaciones de estos municipios y cuántos ciudadanos viven en estas zonas de desiertos de noticias, comenzamos a pensar, ¿no? En cuál podría ser ese instrumento que nos permitiera detallar, ¿no? Esa realidad, y elaboramos una encuesta, un formulario en el que las personas detallaban, ¿no? Las características de estos medios de comunicación que cubren sus comunidades, y allí podíamos entender, bueno, cuáles son estos medios, son privados, son comunitarios, son estatales, cuál es su alcance, cubren solamente el municipio, la región, tienen un alcance nacional, cuál es su línea informativa, ¿no? Entender cuáles son, cuál es el perfil de estos medios, cuáles son las características, y esta consulta la enviamos directamente a los participantes del estudio. Al momento de definir quiénes fueron los participantes, allí fue
el trabajo pues muy minucioso, exhaustivo de nuestros corresponsales y coordinadores en las regiones, quienes pues buscaron a personas específicas que pudieran manejar esta información sobre estos medios de comunicación y Claro, dar cuenta de estos municipios, ¿no? Y queríamos que fuese, priorizamos pues la calidad que la cantidad de respuestas o de participantes, precisamente para poder hacer una revisión de los datos pues que fuese más minuciosa. Entonces estas personas respondían cuáles eran estos medios, y esa información era revisada por los corresponsales y colaboradores y posteriormente por la coordinación de este trabajo y un equipo de estadísticos, quienes luego de hacer ese proceso de verificación, de revisión de los datos, pues ya compartían estos insumos con nosotros para nosotros pues ya trabajar, ¿no? Con lo que sería el análisis, ¿no? de estos datos. Y sí quiero destacar que es un estudio que, digamos, no está libre de errores, como se trata de un estudio pues, más cualitativo, que depende de claro, las respuestas de estos participantes. Por supuesto que puede haber casos en los que quizás no mencionaron todos los medios de comunicación, o los medios que se mencionaron pues tienen alguna característica distinta, ¿no? Todo eso puede ocurrir, además es una base de datos muy grande, ¿no? Se maneja claro. información de muchísimos medios de comunicación, de los 335 municipios del país. Entonces, pues, son bases de datos, son informaciones pues propensas a tener ciertas irregularidades, ciertos errores que, pues, digamos, es algo en lo que se debe seguir trabajando, ¿no? Claro. Antes de, bueno, IPIS se ha caracterizado siempre de año a año y ante determinadas circunstancias realizar sus investigaciones. Y hubo un informe muy interesante que antecedió esta, que es Informe Sombra 2019. Este informe que estamos hablando sobre los desiertos informativos está en pleno proceso de difusión. Este informe, Sombra 2019 de Voces del Sur, ¿qué Así es. impacto ha tenido? ¿Qué conclusiones vale la pena destacar? Sí, en este informe pues destacamos especialmente la situación de violaciones a la libertad de expresión Uh -huh. y de acceso a la información pública en el país. Y es un informe además que habla de la región, de Latinoamérica, y que por supuesto en este contexto de pandemia pues también tiene una especial relevancia, ¿no? Porque hablamos pues de una agudización de las restricciones a la libre expresión e información de tanto periodistas, medios como ciudadanos, ¿no? Entonces, por supuesto, que son hallazgos importantes. Tomamos como referencia los datos del monitoreo de alertas de IPIS, y pues vemos que aunque no hablamos de un número de cifras tan alarmantes, como en el caso de 2019, donde hubo pues un número importante de casos de violaciones a la libertad de expresión, sí hablamos de casos en los que, por ejemplo, la situación de detenciones arbitrarias sí fue más grave, y los hechos de intimidación. O sea, este año hemos podido ver cómo las amenazas, las agresiones, cómo la labor periodística también se ha visto vulnerada, y ha generado pues mayor inseguridad para los periodistas, para los medios, en el que incluso hemos visto un aumento en los casos de registro interno, ¿no? Por ejemplo, los casos que las personas prefieren no hacer públicos, ellos comparten lo que sucedió con nosotros, pero prefieren no hacer ruido, que no se vea divulgado de forma pública, porque se sienten expuestos, sienten mayor temor a lo que les pueda pasar. Y esto también es importante, ¿no? Verlo es uno de las características que hemos visto que han cambiado, ¿no? Si lo comparamos con años anteriores, ¿no? Y pues vemos, ¿no? Cómo
es una situación que sigue empeorando, ¿no? O sea, que aunque creamos que, bueno, este año no hubo un apagón, pero eso no significa No, que la situación sea más fácil, ¿no? O más llevadera, sino que pues siguen apareciendo nuevos obstáculos para total. el ejercicio para la ciudadanía al momento de querer informarse. Además que está anunciado, no sabemos si se va a dar, pero está anunciado un evento electoral. Así El es. Instituto Prensa y Sociedad, bueno, dentro de las actividades también está desarrollando un taller de cobertura de eventos electorales, pero ¿tienen Así es. establecido alguna operación o algún plan para monitorear lo que pueda acontecer durante ese evento, en la etapa previa, durante y Así es. posterior? Sí, desde IPIS Venezuela siempre hemos tenido interés por ver, ¿no? Analizar esos momentos, ¿no? Sobre todo en contextos electorales. Procuramos realizar nuestro monitoreo, ver, ¿no? Cómo se da la cobertura en los medios de comunicación, cómo se desenvuelve el trabajo periodístico alrededor de estos eventos, no solamente digamos, la posible realización de estos comicios, sino pues ya todo lo que tiene que ver con la campaña, ¿no? Incluso evaluar, ¿no? Cómo se desenvuelve el acceso a Internet, a las plataformas digitales en momentos como ese. Nos interesa, ¿no? Analizar toda esa situación desde esas distintas perspectivas para entender, ¿no? Cómo se ve el acceso a la información y la participación de periodistas y ciudadanos frente a un evento como este. Interesante. Bueno, para destacar, ya vamos a cumplir ya los 60 minutos de esta conexión. Dos informaciones interesantes. Etiqueta Guachimán Electoral es la etiqueta que ya está siendo implementada para una alianza que se está estableciendo con IPIS y varios medios de comunicación para monitorear informativamente el evento electoral. Y claves y desafíos del periodismo electoral en Venezuela es un taller digital que está programando en estos momentos el IPIS. Para mayor información, aquellas personas que están interesadas pueden acudir a la página. Daniela, 1.000.000 de gracias. Permíteme desde el Colegio Nacional de Periodistas expresar nuestras sinceras felicitaciones y aupar el esfuerzo que desde el Instituto Prensa y Sociedad y con toda su red de periodistas, nuestras felicitaciones a Marianela, su directora, a ti por ese trabajo minucioso que nos has presentado hoy. Se nos quedaron en muchos temas y muchos detalles de este informe pendientes, pero repetimos, pueden visitar la página web del Instituto Prensa y Sociedad, IPIS. Daniela, te dejo para que despidas. Daniela les va a dar todos los detalles sobre cómo poder acceder a esta información, a todos los informes, a lo que es Watchman Electoral, al taller de cobertura de desafíos del periodismo electoral en Venezuela. Adelante, Daniela, muchísimas gracias. Gracias a ti, Leti, por la oportunidad, por darnos la oportunidad de participar en este espacio. Y bueno, pueden acceder tanto a este informe sobre desiertos de noticias en Venezuela como a todo lo relacionado con los próximos trabajos de IPIS Venezuela y sobre este taller electoral a través de la página de IPIS Venezuela. Y pueden consultar además más detalles sobre estos eventos en las redes sociales de IPIS, @IPIS Venezuela en Instagram y Twitter. En el caso de la página, verán en la página principal cómo están presentados tanto esta investigación sobre desiertos informativos como los detalles para participar en este taller. Y bueno, los invito a que formen parte de ese evento y pues que también consulten con mayor detalle los resultados de esta investigación. Y bueno, muchas gracias también por escucharnos y bueno, estar al tanto de también el trabajo que hace IPIS Venezuela.